Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Comunidad Sexual. Totalmente preocupados, consternados sobre el incremento de la violencia hacia la mujer, hoy decidimos compartir con ustedes un documental que realizó Urbana Filmmaker, con quienes tuvimos el gusto de abordar este tema. Analicen cada una de las propuestas que nos hacen Mayra Guzmán, Ramón Grimald y sobre todo Alejandra Ross. Tal vez el análisis nos ayude a eliminar violencias. Veamos. Ella se queda en casa. Él sale temprano y vuelve tarde. Ella está a cargo de los hijos. Ella tiene aspiraciones. Incluso cuenta con un título profesional. Pero, dicen, así es la vida. Hija, esposa, madre. En otros casos, ella trabaja y al mismo tiempo atiende los quehaceres domésticos. Siempre le han repetido que ella es el pilar de la familia. Incluso se lo cree y lo acaba asumiendo. Gana mucho menos que él y no recibe remuneración alguna por su trabajo a domicilio. Tampoco hay margen para quejarse o revertir la situación. Y luego los políticos hablan de equidad de género. El papel lo sostiene todo, incluso la realidad. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, publicó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Más de 20 años después, 1 de cada 3 sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja o su compañero sentimental, algo que demuestra que todavía queda mucho por hacer. 30% de las mujeres sufren violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. 50% de los asesinatos de mujeres se producen en manos de parejas, exparejas o miembros de su propia familia. Esto solo se cumple en el 5% de hombres asesinados. 9 mujeres de 10 sufren alguna forma de violencia en Bolivia. O sea, es enorme la cantidad, alguna forma de violencia, y eso que seguramente por ella ya está más, porque hay muchas que nunca lo denuncian, ¿no? Se habla de más o menos un promedio de 7 cada 10 mujeres que han sufrido alguna vez algún tipo de abuso sexual en su vida. Y de estos, ¿cuántos han salido a la luz? Un porcentaje tremendamente chiquito. Inclusive la mayoría de los abusos contra la mujer suceden dentro del hogar, no fuera, dentro del hogar. O sea, el hogar, el seno donde se supone que es donde te sientes protegida, es donde más expuesta puedes estar. Entonces es una cuestión muy complicada, ¿no? Inclusive si ya vemos a la parte jurídica, de los expedientes que uno puede agarrar en situaciones relacionadas con derechos de las mujeres, se habla más o menos de un 70% de
de expedientes que son rechazados por fiscales. La vía crucis que tiene que generar o pasar una mujer que está haciendo una denuncia por violencia es espantosa. Hay jóvenes que se enfrentan a estos sistemas patriarcales hechos educación y son expulsadas en muchos casos. Hay mujeres que están rompiendo relaciones machistas, están rompiendo relaciones que las lastiman, pero en muchos casos, muchas de ellas terminan muertas. Entonces, hay un cambio, pero estamos justamente en ese momento de crisis, donde este paradigma patriarcal, machista, tóxico, inequitativo, está cayendo y está emergiendo este otro, este en búsqueda de equidad, este que reconoce la diversidad, la multiversidad, este que reconoce los derechos de las personas. Entonces, estamos en este tiempo de lucha. Por eso, para mí no es casual que en este momento hayan tantas muertes. En el plano laboral, las cosas no son distintas. Según diversos estudios, las mujeres ganan entre un 10 y un 30% menos por realizar las mismas tareas que los hombres. Se le llama brecha salarial a la desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres cuando éstas ganan menos que los varones por la misma tarea. Se conoce como techo de cristal a los límites impuestos por el patriarcado a las mujeres en el mundo del trabajo. El difícil acceso a cargos altos, la desigualdad en los salarios por la misma tarea y la discriminación por género. Esto tiene que ver con la segregación vertical, la dificultad de las mujeres de poder acceder a cargos dirigenciales. En el plano de la política, además, todavía reina la desigualdad entre géneros y son los hombres los que acceden a los puestos de mayor responsabilidad. De hecho, las mujeres solo representan un 22% de las parlamentarias en el mundo. La participación política de las mujeres en América Latina ha sido como una carrera de obstáculos, ¿no? Aunque las mujeres son iguales que los hombres, aunque las leyes reconocían los derechos de las mujeres en igualdad que los hombres, por ejemplo, para el derecho de votar o ser electas, desde en algunos países incluso la década de 1920, a pesar de todo esto, las mujeres han tenido que hacer esfuerzos sustantivos para poder conquistar sus derechos y para hacer sentir a la sociedad que el hecho de que haya mujeres gobernando, el hecho de que haya mujeres tomando decisiones, el hecho de que haya mujeres en igualdad de condiciones en las instituciones de los países de América Latina es un hecho normal. El 46% de las historias aparecidas en los medios de comunicación refuerzan estereotipos de género, algo que contrasta notablemente con aquellas que los cuestionan, que apenas llegan al 6%. Los medios de comunicación a veces favorecen a todo esto en el sentido de cosificar a la mujer, porque unen grandes productos que, entre comillas, traen felicidad al lado de una mujer, además tremendamente voluptuosa, ¿no? Y los artistas de cine vemos lo propio. Las mujeres estamos como que obligadas a mantenernos muy lindas. Después de la maternidad, sí o sí, tenemos que volver a nuestro cuerpito. En cambio, si el hombre echa barriga, no te olvides que históricamente la barriga de los hombres antes era sinónimo de poder, de riqueza, porque había tenido tanta plata que por eso había engordado tanto. En cambio, la mujer tenía que mantenerse siempre muy linda, porque si ya no te mantienes como antes, pues eres intercambiable, eres despreciable. La utilización del cuerpo de las mujeres se constituye para los medios de comunicación, sobre todo, en una forma muy fácil, en una forma perversa de utilizarnos para generar, digamos, una gran cantidad de réditos que aumenten, por supuesto, el consumo de sus productos, de sus programas, que de hecho tienen un contenido pésimo o que definitivamente no tienen un contenido y que van a seguir siendo alimentados porque tienen que ver con la forma de enriquecerse a partir del cuerpo, de la utilización del cuerpo de las mujeres, de la objetivización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto es algo ya de muchas décadas, en algunos espacios a nivel latinoamericano y caribeño, cuando se ha tratado, por ejemplo, de abordar la temática con los dueños de los canales, de los medios de comunicación tradicionales,
Por supuesto que la respuesta ha sido altamente negativa, ¿no? Es más, digamos, cuando surge alguna denuncia, porque sobre todo a las presentadoras de ciertos programas, se les observa el hecho de que no dejen, digamos, de que sus cuerpos sean utilizados a partir de una imagen, la salida más fácil para ellos es directamente deshacerse, despedir a la presentadora para evitarse, digamos, complicaciones. O sea, no hay una concientización, no hay un interés de que esto cambie porque ellos están sumidos en una lógica de mercado que juntamente con esta mirada capitalista, patriarcal y hegemónica, por supuesto tendría que ser desbaratada, fracturada, digamos, desde las raíces para poder terminar con esta situación. Yo creo que los medios de comunicación pueden viabilizar cambios, porque he visto yo algunas publicidades inclusivas en interculturalidad, en interetnia. He visto publicidades que tienen que ver con el encuentro de personas diversas, que ya no se están centrando solamente en el cuerpo de las mujeres, pero no son la mayoría todavía. En un mundo ideal, lo pertinente sería que seamos, digamos, quienes formamos parte de las familias, quienes conduzcamos estas nuevas formas de relacionamiento entre mujeres y hombres, donde prime un respeto, donde prime una distribución mucho más equitativa, por qué no decirlo igualitaria, de los roles dentro de las familias. Generar ese movimiento autocrítico hacia esas estructuras sociales, podríamos decir, en las que se introducen las formas de discriminar a la mujer, ¿no? Estas son situaciones altamente conflictivas, ¿no? Porque muchas veces los varones no aceptan que la mujer gane más, no aceptan que la mujer tenga una formación superior a la del varón, no aceptan que la mujer tenga cargos de responsabilidad más importantes que los del varón en la pareja, y entonces esto puede generar realmente rupturas. Y se replantee el relacionamiento entre mujeres y hombres, no solamente, digamos, pensando en este relacionamiento de pareja, sino en cualquier tipo de relacionamiento que vayamos a tener, digamos, con el que está al frente, y con procesos educativos que no solamente deben ser impartidos indudablemente dentro de la escuela, ¿no? Sino también dentro de las familias. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Es muy complejo hablar de equidad de género desde una perspectiva de las creencias y de las religiones. En el caso de las religiones que nacen del judaísmo, que son la religión católica, las religiones cristianas en general, y la musulmana, hay un capítulo o toda una historia de las hijas de Job. Job es muy conocido por su paciencia, y seguramente ahí, para las personas que no están tan cercanas a este tema y que alguna vez leyeron algo de la Biblia, lo recuerdan. Dios me dio, Dios me quitó.
Job tuvo 3 hijas y las 3 hijas le plantearon a Job la injusticia de no heredar. Le plantearon lo que les podría pasar porque solo podrían heredar sus hijos, los hermanos varones, no podían heredar ellas sino sus hermanos varones. Y ellas se plantaron con su padre, le plantearon su realidad y su padre cambió la ley para que sus hijas puedan heredar. Es decir, las mujeres desde hace miles de años han estado reivindicando sus derechos e incluso en las propias redes que nacen del judaísmo y que son parte de la línea judeocristiana, tienen esta historia en sus propios libros sagrados, en el libro sagrado de estas religiones, de esta religión cristiana, digamos, de estas religiones cristianas que hay varias, que es la Biblia. En la Biblia ya constatamos entonces un planteamiento, una reivindicación de derechos de las mujeres y un reconocimiento de estos derechos a las mujeres. Conceptos como complementariedad son invisibles en sociedades marcadamente patriarcales. La misión del hombre sigue siendo la del proveedor y la mujer en algunos casos también del encargo materno, ¿no? Entonces esos roles han sido muy marcantes, muy marcados, ¿no? Y que nos han acompañado a lo largo también de todo, porque cuando éramos personas primitivas y vivíamos del campo, vivíamos de la cosecha y de todo, ahí un poco ambos trabajaban en lo mismo, pero cuando se ha empezado a caer en lo que era la época industrial, etcétera, y ha habido la migración a las ciudades, pues en las ciudades ya no había posibilidad de criar animalitos ni plantar la comida, ¿no? Y cosechar la comida. Entonces, ahí se ha marcado mucho el encargo, ¿no? Que el hombre salía a las industrias a trabajar y la mujer se quedaba en la casa a cuidar a los niños, ¿no? Entonces, esos roles, ese encargo se ha marcado mucho en la época de lo que empezó a ser la industria. Y bueno, en ese sentido hemos quedado bastante relegados, o sea, la mujer ha quedado bastante relegada a la cuestión de la casa, ¿no? Amor. Dime. Fui a la universidad y voy a volver a estudiar. Y parece que me van a dar una beca. Uy, pero ¿hace cuántos años que no coges un cuaderno? ¿Quién va a cuidar al niño? ¿Quién va a limpiar la casa? Mira, para ser una excelente ama de casa no necesitas estudiar. Yo no quiero que cambies nada. Tú eres perfecta así como eres. Existe una violencia física contra la mujer, pero también una violencia estructural. Falsos conceptos y estereotipos dificultan una lectura equitativa. Realmente un tema que no solamente preocupa, sino que debe ocuparnos de manera general, además en Latinoamérica y el Caribe, pero en este caso específico en Bolivia, es justamente el de la violencia basada en género, ¿no? Esta violencia que no solo se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años, en términos, digamos, numéricos, ¿no? De un eterno dato de 7 de cada 10 mujeres que eran víctimas de violencia. Hoy hemos llegado a niveles de 9 de cada 10, ¿no? Y este dato que puede parecer como que un cliché ya medio desgastado, no hay que asumirlo como tal, sino que hay que asumirlo como que estamos en una cúspide, ¿no? Hemos llegado, digamos, a una cantidad alarmante de casos, pero las formas y son las que nos están mostrando que esta violencia realmente se ha convertido, digamos, en un elemento tremendamente desfavorable para las sociedades, ¿no? Son formas más bruscas, más torpes, que nos están mostrando y que tal vez no estamos viendo o escuchando, el hecho de que se le ha quitado un valor a la vida de las mujeres, ¿no? Creo que esto a nivel social, político, económico, cultural, a todo nivel, es algo que nos debe hacer, qué sé yo, nos debe movilizar para lograr, digamos, que esta forma de ver a las mujeres, de otorgarles, de devolverles además el valor que tenemos, es una cuestión prioritaria. Que la mujer sea considerada todo el tiempo un objeto sexual, sea que la modelo quiere o no quiere, ¿no?
que eso se siga representando, atenta a los derechos de las mujeres, porque los hombres van a mirar siempre la mujer como un consumo sexual o como un consumo erotizado. Y eso afecta realidades concretas, o sea, mujeres como yo, ¿no? Una mujer lesbiana que durante muchos años de mi vida evité mostrar mis partes, digamos mis senos, mis caderas, para no recibir el acoso de los hombres, fue mi mecanismo. En el Estado se asume que una mujer no existe si no se reproduce, si no tiene hijos. Por lo tanto, es un objeto de reproducción. Se asume que una mujer no existe si no produce y no genera capital para el capital, a través del sacrificio. Por eso se nos da mensajes como: cuanto más sacrificada, más mujer eres; cuanto más sufres, mejor mujer eres; cuanto más aguantas, mejor madre eres. Y ahí se une el tema reproducción y producción. O sea, son cosas que vamos justificando de alguna manera y sutilmente planteando la normalización de estos roles, digamos, de género, ¿no? Dichos que en Bolivia son fuertes, como el que monta manda, ¿no? Este tipo de dichos, que la mujer no debe iniciar la sexualidad, que si la mujer la inicia, es una perra, es una flauta, es una prostituta, ¿no? La mujer no, como que dice, ¿no? El hombre propone y la mujer dispone. O inclusive hay uno peor: Dios propone, el hombre dispone y viene la mujer y lo descompone. Son dichos que, como decía Freud, detrás de cada chiste hay algo de verdad, decía, ¿no? Y ahí estamos viendo en nuestro imaginario los roles, cómo están de arraigados, cómo la situación de la mujer y que la mujer misma la plantea, ¿no? Esta pregunta que dice, ¿en qué se parecen la pelota de frontón con la mujer? En que entre más duro le des, más rápido vuelve. Entonces, es una pregunta muy dura, y nos plantea este tipo de situaciones, ¿no? En que estas diferencias están muy arraigadas en nuestra sociedad. Y además se nos sitúa como objeto de exhibición. Este objeto que tiene que responder al estereotipo generado por el mundo de consumo. Este estereotipo que te dice de qué color tienes que ser, de qué estatura, de qué peso, es decir, a qué tienes que responder. Es tan fuerte esta violencia simbólica que la naturalizamos. La aprendemos a partir de los mandatos que nos llega a través de la familia, de la sociedad, y nos llega a través de música, de imágenes, de canciones. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una ronda tan simple como arroz con leche, me quiero casar. Momentito. Y si yo no quiero casarme, no, pues, pero se supone que las mujeres tienen como sueño el casarse, además casarse de blanco. Esos son mandatos, esa es violencia simbólica. Con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar. Momentito. ¿Acaso solo las mujeres tenemos que saber cocinar, bordar, coser? ¿No es una cosa de subsistencia? No, pero es que las mujeres tienen que saber, para eso han nacido. Ustedes son delicadas, ustedes tienen la ternura, tienen la delicadeza para hacer estas cosas. Y seguimos tragando esos mandatos. Que sepa abrirlas. Que sepa abrirlas serán las puertas. Si nos están diciendo que nos van a elegir para casarnos, serán las puertas. Esta es la violencia simbólica, es la que nos va posicionando como objetos de reproducción, de producción y de exhibición. Las mujeres que son victimizadas y que son violentadas no se dan cuenta muchas veces que están sufriendo. Ellas se culpabilizan, ellas creen que es su culpa, ellas creen que no puede salir de aquello, creen que es su rol, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Creen en los mitos que tienen que luchar como sea por la familia, no pueden dejar a sus hijos sin padre. O sea, les han instaurado un guión tan fuerte con los mitos
con los mitos sobre por qué la mujer tiene que aguantar a pie juntillas y a rajatabla toda esta situación del matrimonio, ¿no? Entonces no pueden salir a tomar un psicólogo que las empodere y que les haga enfrentar esta situación de otra forma, cosa que puedan romper con las relaciones, no necesariamente con una denuncia por violencia, sino con una separación, ¿no? Porque hay algunos hombres que cuando son violentadores y la mujer se quiere separar, entonces reaccionan peor todavía, porque como la cosifican a la mujer, si esta mujer se quiere independizar, pues entonces ellos se vuelven, como es su cosa, es su pertenencia, si no estás conmigo, no estás con nadie, y eso puede detonar inclusive una mayor violencia. Regrésamelo. Tengo que mandar ese mensaje ya. ¿Con quién te estás escribiendo, No andes de coqueta. ¿Quién es más importante que yo? Es un amigo. ¿Quién es más importante que yo? Es un amigo, tú lo conoces. Ya. Pues será muy tu amigo. Pero acuérdate que si andas conmigo, no puedes ver a nadie más. La educación integral para la sexualidad aquí juega un rol muy importante, pero también es un espacio, un ámbito al que le apostamos muy poco, tanto desde lo público, vale decir desde lo estatal, como también desde lo social, ¿no? No buscamos una información adecuada, por ejemplo, padres, madres, tutores, para poder hablar de estos aspectos con las generaciones que están por debajo de nosotros en cuanto a edad. Muchas veces son estas generaciones las que están hablando del tema, en ocasiones con información correcta, porque por ahí se han beneficiado y esto se convierte, como bien dice la palabra, en un beneficio, digamos, que tienen algunos por acceder a esta información adecuada, por procesos que puedan estar siendo transmitidos por instituciones, por ONGs, por ciertos grupos, digamos, sociales, ¿no? Versus generaciones mayores que nunca han escuchado, por ejemplo, o no han tomado una atención, no han pensado que esta era una cuestión prioritaria, o da vergüenza abordar estos temas dentro de, por ejemplo, la familia, ¿no? Deberíamos hacer que cada espacio que tenemos dentro del círculo familiar nos permita hablar de cuestiones relativas a prevención de violencia, a sexualidad, a reproducción, en fin, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, cuestiones que tienen que ver justamente, ¿no? con aquellas formas, incluso hoy con algo tan prioritario como es en pensar o repensar las masculinidades. Existe un tratamiento diferente en la educación sexual. Para el hombre es algo que la sociedad considera natural. La mujer todavía debe ser tutelada. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Chaos. 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 Naturalmente saludable. Los pacientes con enfermedades autoinmunes ven cómo su propio sistema inmunitario los ataca por error, deteriorando los tejidos sanos. Combate las enfermedades autoinmunes con nuestro tratamiento de ozono medicinal, que actúa modulando el sistema inmunitario para lograr una mejoría de las dolencias. Ozono Mid. Atención de lunes a viernes de 8 a 17:30, previa cita al 777-45-819. Visítanos en Avenida Hernando Siles, calle 3, Obrajes, edificio Torre Titanium 1. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. A pesar de haber alcanzado cierta equidad, la sociedad sigue considerando a la mujer como un objeto. ¿Cómo está esa carne?
Está buena, ¿eh? No tiene nada de grasa. Así a gusto. ¿Cómo le gusta a usted, compadre, quemadito o no tanto? A mí, quemadita. Pero igual le falta un poquito. Pero espérate que se dé vuelta. Igual yo me quedo con el otro. Sí. A partir de la violencia simbólica, aparece la violencia mediática. Esta violencia que genera estereotipos de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Entonces, este mundo de consumo nos sitúa a las mujeres como objeto de reproducción, de producción y de exhibición, y a los hombres como instrumento de consumo, de control y de ataque. Esto simbólico es recogido en los medios de comunicación, y ahí viene la violencia mediática. Esta violencia que reproduce estos estereotipos cuando exhiben a las mujeres como objetos realmente, de adornos que se pueden elegir. Y cuando exhiben a los hombres como estos instrumentos de control. La representación de las mujeres en los medios de comunicación tiende aún hoy a reforzar desigualdades existentes en la sociedad, naturalizar el maltrato y la violencia contra las mujeres y ligarlas a estereotipos de género que las sitúan, en la mayoría de los casos, dentro del ámbito privado del hogar y las responsabilidades maternales. Pero los estereotipos sexistas son especialmente visibles en la publicidad, donde las mujeres aparecen la mayoría de las veces cuidando niños, limpiando la casa y preocupándose solo por su apariencia física o como meros objetos deseables por los hombres. Para ser más claros y de alguna manera ejemplificando, bueno, todos hemos visto de repente comerciales, ¿no? Donde exhiben el cuerpo de una mujer que no tiene nada que ver con el producto que se está vendiendo, ¿no? Que si ustedes ahorita prenden la televisión, de seguro se van a encontrar como con muchos comerciales de este tipo. Otra manera, otro mensaje que de repente nos dan es, por ejemplo, el fomentarnos qué es lo que está bien, qué es la belleza femenina, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Si envejeces estás mal, tú siempre debes de tener la cara como muy tersa, muy bien, ¿no? Todos esos comentarios que nos bombardean, que nos dicen cómo debemos de regir nuestra vida, cómo debemos de ser, porque si no, no somos aceptadas, ¿no? Cómo ese tipo de belleza a seguir, eso es lo que viene siendo una violencia mediática. Como también puede ser el seguir fomentando estereotipos de género. Vemos igual en la televisión, en diferentes medios sociales, la manera en que siguen fomentando, bueno, que el papel de la mujer sigue siendo la cocina. Hay como bajita la mano siguen pasando este tipo de comerciales, de imágenes, y el del hombre pues es en el trabajo, ¿no? Igual con alguna serie de juguetes, siguen fomentando esta idea de la mujer. También otra manera es por medio de la revictimización, ¿no? Cuando publican algún video, alguna nota acerca de algún tipo de daño hacia una mujer, y de repente, bueno, a ella la publicitan, le ponen fotos, la exhiben, y al agresor pues le tienden a poner algún tipo de ocultarlo, ¿no? De tapar el rostro y todo. Entonces, estos son algunos ejemplos donde nos podemos dar cuenta de la violencia por parte de los medios de comunicación. No solamente se tratan de los medios, ¿no? Se tratan de ciertos programas, de ciertas acciones que la sociedad civil las asume como también una forma lucrativa, ¿no? De mirar el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, los famosos concursos de belleza, ¿no? Y eso lo sigue manteniendo todo lo que es la industria, digamos, de lo que es el marketing, ¿no? Donde la mujer es utilizada como producto de venta, y las mujeres que se exponen a esto, yo personalmente estoy totalmente en contra de los certámenes de belleza, porque es una exposición de cosificación de la mujer, que se debería realzar, no el cuerpo, ¿no? Y aunque hacen preguntas, entre comillas, inteligentes, son todo preparado, y en realidad lo que llega al final es el cuerpo, ¿no? Entonces, todo esto, estamos viviendo en un mundo que todavía está muy cosificador de la mujer, ¿no? Y por eso es que vemos tanto problema de violencia, porque el hombre, al sentir que la mujer sigue siendo cosificada, entonces el hombre la sigue precisamente cosificando, ¿no? Esa es la cuestión, la sigue cosificando a la mujer. Colegiala,
enfermera. Son mías, yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas, si suenan reclamos o anillos. Somos tuyas, te esperamos todas en las duchas. Soy viuda, heredé una fortuna y es tuya. Sin embargo, creo que hay que seguir insistiendo en muchos, por ejemplo, países. En el caso de Bolivia, en algunos municipios, tienen algunas normas ya que hablan acerca de la hipersexualización, por ejemplo, del cuerpo de niñas, de adolescentes, ¿no? De jóvenes. Lo que hay que hacer es que no sigamos siendo el país que tiene una gran cantidad de normas que no se cumplen, sino que hay que dotarle de procesos de exigibilidad para que mínimamente estas normas sean conocidas, sean difundidas y sean aplicadas, digamos, por quienes corresponden, dentro de ellos los medios de comunicación. La sexualización infantil se detecta fácilmente al observar fotografías de niños o niñas en posturas que emanan sensualidad, por ejemplo, pero también está presente en el ambiente cotidiano, en acciones tan comunes como exigirles a las niñas que se maquillen o constantemente preguntarles si tienen novios, al alentar a los niños a ser unos casanovas o tener comportamientos sexuales de adultos. Ahora, ¿qué es lo peligroso de la violencia mediática? Primero, que hace estereotipos, que se van repitiendo una y otra vez. Segundo, que se hace uso del cuerpo cuanto más joven, mejor de la mujer. Por eso en medios aparecen niñas que son caricaturas de adultas en seducción erótica. En los medios se hace uso del cuerpo de las adolescentes, sea que estén presentes ahí las adolescentes con trajes y ropa de colegiala, seductora, o sea que sean adultas que representan a las adolescentes. Pero no solamente se hace uso de la imagen, también de las palabras. Y ahí tenemos baby, baby, baby. My baby, una baby para esto, la otra baby para esto, la otra baby para esto, tengo 4 babies. Ella tiene 17 años, yo la quiero para mí, etcétera, que parecen moda, que sacan sonrisas, pero en realidad están instaurando mensajes que la población consume. A los compañeros de medios, alguna vez yo les he preguntado, ¿por qué ponen música? ¿Por qué eligen música para un tipo de noticias, un tipo de programas? ¿Por qué? Bueno, para generar más impacto. Entonces, ¿por qué te haces a los locos cuando hay esta música que denigra a las mujeres? ¿Acaso no genera el mismo impacto? Si yo, que formo parte de un medio de comunicación, sé que esto que voy a hacer va a generar daño o cadena de daños, está en mis manos decir no, así no lo voy a presentar. La mujer vive por lo visto en un contexto violento. Revertirlo pasa necesariamente por un largo proceso cultural. Y ya volvemos con Comunidad Sexual. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable. Los pacientes con enfermedades autoinmunes ven cómo su propio sistema inmunitario los ataca por error, deteriorando los tejidos sanos.
Combate las enfermedades autoinmunes con nuestro tratamiento de ozono medicinal, que actúa modulando el sistema inmunitario para lograr una mejoría de las dolencias. Ozono Mid. Atención de lunes a viernes de 8 a 17:30, previa cita al 777-45-819. Visítanos en Avenida Hernando Siles, calle 3, Obrajes, edificio Torre Titanium 1. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Esta es la historia de Jazmín y Esteban. Ambos eran esposos, pero sus problemas se agrandaron debido a esta pandemia. Ambos tenían una cuenta mancomunada en la cual depositaban su dinero cada vez que recibían su salario. Pero debido a esta cuarentena rígida, Esteban formó y tomó un papel muy importante, ya que empezó a controlar los ingresos y los gastos que se realizaban en casa. Jazmín tenía que decirle en qué era lo que gastaba, hasta incluso para los alimentos indispensables de la casa. Un día, Jazmín tuvo que gastar en algo que ella quería, y Esteban, al enterarse, reaccionó de mala manera, ya que empezó a gritarle, a decirle que era una tonta por gastar en cosas innecesarias. Jazmín pensó que era algo normal porque era un estrés de la pandemia que todo el mundo estaba pasando. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que con el tiempo empezaron a agrandarse las cosas. Hubieron insultos, hubieron gritos, hasta incluso la golpeó. Es duro porque es tu padre, lo odias. A veces me daba pena, mamá. Otras veces decía, ¿por qué se aguanta? Ojalá le hubiera dicho a tiempo que no se aguante por nosotros. Sí. Hubiera sido más valiente para detenerlo. Pero ya no está. Yo no estuve con ella. Todo el tiempo dices que ella te provocó. Estoy cansado de escuchar que estabas borracho y no te acuerdas. Denunciar es un verbo de conjugación difícil en Bolivia. En este sentido, la mujer también está en desventaja. Bolivia es considerado uno de los países con mayores índices de violencia contra la mujer en el continente, lo que se atribuye a una arraigada cultura machista. Aquí hay una sociedad tan machista, tan patriarcal, que a las mujeres no nos está permitiendo disfrutar de nuestros derechos. Somos prácticamente punteros en todo tipo de violencia, no solamente contra la mujer o feminicidios, también estamos en punteros en cuanto a infanticidios, porcentualmente hablando, ¿no? No en cantidad, porque obviamente somos pocos, pero sí en cuanto a porcentaje de poblacional. Y eso hace... Tenemos que hacernos la pregunta como sociedad, ¿por qué estamos tan violentos como sociedad boliviana? Y no es más que miremos y prendamos la tele y vemos lo que pasa en nuestro país. Todo se soluciona con violencia. El clamor de una madre boliviana que sufre una pérdida irreparable. Isabel, de 28 años de edad, era su hija. Sí, era. El fin de semana fue internada de emergencia en el hospital. Vanos fueron los intentos por salvarle la vida. Murió y, según las denuncias, el responsable es su pareja. Nuestros niños están creciendo y han crecido pensando en que si tienes un problema, lo único que te toca es la violencia. Bloqueos, paros, bombazos, etcétera. Y no tenemos noticias casi que nos dicen mejora, producción, crecimiento, desarrollo, alegría. No, todo es... cárcel, medidas cautelares, se tomó preso, el bombero aquí, o sea, así están creciendo nuestros hijos. Entonces, claro, la violencia es parte de la vida, se ha totalmente normalizado. Y cuando una persona tiene un problema, lo primero que se le ocurre es una solución violenta. Lamentablemente, porque hemos crecido condicionados a esta situación. Bolivia reconoció en 2013 el problema específico de los feminicidios. Ese año se aprobó una ley para la prevención de la violencia contra las mujeres. También se creó una unidad especial destinada a la atención de las víctimas y a combatir a los agresores, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Solo en esta comisaría de La Paz se atienden más de 10 casos por día de violencia intrafamiliar. Aún así, la cifra anual de feminicidios
ha seguido superando los 100 por año desde entonces. Hay una cultura machista predominante en América Latina y no es la excepción nuestro país. Y esto sería el factor por el cual también se refleja en un machismo exacerbado, especialmente cuando hay celos o cuando hay consumo de bebidas alcohólicas. Analí Guaycho, Camila Brañez, Lourdes Llana, Patricia Flores, Sofía Calvo, Rosa Isela Cosa, Carla Osuna, Gladys Apaza, Juana Quispe, Dominga Quentas Arzú, María Isabel. La lista de nombres es interminable. Qué difícil decirlo, pero hoy solo son nombres que quedan en el registro de los periódicos, en algún cartel de una marcha de familiares implorando justicia, o en algún triste epitafio de una tumba que con el tiempo la gente olvidará. Él siempre hablaba mal de ella. Y yo decía, ella también debe ser una jodida, ¿no? De alguna manera todos sabíamos que la maltrataba. Pero no queríamos meternos. Sabíamos que siempre él pedía perdón y después terminaban volviendo y otra vez terminaban. Y al final, el que queda mal parado en ese tipo de situaciones es uno mismo, ¿no? Mejor no meterse. Ahora creo que si hubiera intervenido a tiempo... Yo pensaba que ella era el colmo. Luego ella le terminó. Estaba asustadísima. Me decía que el Pablo la iba a matar. Yo pensé que era una exagerada. ¿No piensas que van a llegar tan lejos? Pude haber hecho algo. La mujer, para empezar, la ley dice que se tiene que aceptar toda denuncia per se y que tiene que haber pasan por un protocolo de 25 preguntas para ver el riesgo en el que estaría esta mujer para aplicar o no medidas de protección. Esto debería ser un automático. Lo sé porque yo he elaborado el protocolo de 25 preguntas. Y quería yo que lo apliquen psicólogos, pero bueno, el Estado ha insistido en que lo tienen que aplicar policías. Sin embargo, aunque la ley está para que cualquier mujer vaya y se pase por estas 25 preguntas, y que no es que se le está dudando, pero ya ahí empieza una duda, ¿no? Cuénteme, pero yo le realizo el protocolo para que no se dude, sino que se colecten la mayor cantidad de informaciones posibles como para poder tomar una decisión si esta mujer está en riesgo o no y poder tomar una medida de protección. Pero ¿qué pasa? Si es psicológica la violencia que por la cual está haciendo la denuncia, aunque la ley no lo dice, la rechazan, la gran mayoría. Y le dicen, ¿sabe qué? No le podemos aceptar su denuncia, vaya donde un psicólogo y hágase hacer una valoración psicológica. Entonces, trae usted la valoración que dice que usted está afectada, tiene violencia y no sé qué, y le vamos a aceptar. Eso ya es una violencia en contra de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer desde este primer instante tiene que demostrar, pero a costa de una exposición, de una victimización secundaria, que ha sido víctima. Y esto es solo el comienzo. Luego vienen entrevistas, luego valoraciones, otras valoraciones psicológicas, de trabajo social, de medicina legal, dudas, comentarios de qué le habrás hecho tú pues para que te pegue o qué le habrás hecho tú para que te haga. O sea, vuelva mañana, han cambiado de investigador encargado del caso, el fiscal está en audiencia, etcétera. Por eso es que se habla de más o menos un 70% de abandono de querella, es decir, abandonan el caso. O peor todavía, el otro porcentaje tiene un gran contenido de fiscales que, inclusive fiscales digo genérico, porque puede ser hombre o mujer, de fiscales que en un momento determinado hacen sobreseimiento. No hay elementos suficientes, entonces estiman la denuncia. Y claro, la ley te prohíbe que haya una conciliación, salvo que sea de única vez y citada por la propia víctima. Puede ser en algunos casos pequeños, pero en todo caso no se puede tomar en consideración que la víctima dice, sí, ya retiraré nomás, bueno, han conciliado, han arreglado, listo. No, hay que hacer seguimiento, porque ¿qué es lo que pasa? Por una cuestión del propio perfil, de su propia victimización como tal, la mujer acepta esta situación
desistir, el hombre le pide 1000 perdones y eso simplemente es un paso más dentro de la espiral de la violencia. Durante los 365 días del año y las 24 horas hay un funcionario policial que está atendiendo a las personas que ingresan. Esta central es simplemente para atender la ley 348, los delitos que están tipificados en la ley 348. Como ve, aquí tenemos una policía que está está de turno. Hay todos los días un policía, las 24 horas abiertas. Ahora, las denuncias que atendemos son de manera verbal. También atendemos a las llamadas telefónicas. Tenemos 2 números gratuitos y un teléfono fijo para recibir las llamadas. Y inmediatamente se va a verificar al lugar del hecho si es que estuviese todavía en el lugar del hecho. El incremento de la violencia contra la mujer crece, pese a que desde hace 5 años está vigente la Ley contra la Violencia de Género y otras normas consideradas de avanzada para enfrentar el problema. Uno de los cuellos de botella es justamente el trabajo que realiza la Fiscalía. Muchos de los casos que deben irse al sistema penal no se van porque las mujeres se desaniman en el proceso, porque son procesos costosos, no solamente económicos, sino también emocionales. Se considera que en una sociedad machista, ante la irrupción de la mujer en nuevos roles que pueden otorgarle independencia, el varón siente amenazado su dominio sobre ella y reacciona con violencia. Los casos de feminicidio son noticia de apertura en los noticieros. La psicología forense trata de establecer un perfil de feminicida. Muchas veces a las psicólogas, a los psicólogos nos buscan preguntándonos cuál es el perfil del feminicida. Yo les digo, no hay tal perfil, porque cuando una mujer muere, ha muerto lentamente. ¿Ha muerto en manos de alguien? Sí, pero antes de ello ha pasado por hartas muertes. Y esto tiene que ver con violencia estatal. Por eso yo planteo que debemos analizar lo que significa el feminicidio como violencia estatal del femicidio como la eliminación de la vida y el cuerpo de una mujer. Cuando hablamos de feminicidio, estamos refiriéndonos a toda esta complicidad, nos referimos a toda esta complicidad que tenemos todas las personas que formamos parte de este Estado. Cuando hablamos de feminicidio deberíamos entender que Estado somos todas y todos, no solamente el aparato estatal, no solamente el gobierno de turno. Un Estado está compuesto por el territorio, su población, las leyes, las normas, el gobierno de turno, cualquiera sea. Por lo tanto, cada vez que muere una mujer, estamos inmersos todos y todas. El feminicidio yo lo reconozco como la lenta muerte del ser mujer porque se inicia en una violencia simbólica. Esta violencia que nos sitúa a las mujeres como objetos de reproducción, de producción y de exhibición. Ella tiene la esperanza de vivir en libertad. Todavía queda camino por recorrer. Será largo y pedregoso, pero ella es consciente de que merece la pena intentarlo, aunque su grito, en muchos casos, sea silencioso. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar. Porque vivas nos quiero, libres sin mí.
Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.